Hola a todos, soy Samuel Concha, estudiante de tercera medicina y les voy a hacer hoy día la ayudantía del programa Wolfram Matemática para el ramo FC. Espero que estén todos muy bien, resguardados en sus casas. Lamento mucho la situación actual, pero estoy seguro que se va a encargar de darle a ustedes, estudiantes de primer año, la bienvenida que merecen. Vamos a introducir el tema de Wolfram. Vamos a hablar de lo básico, los comandos, el lenguaje y muchas otras cosas. Las operaciones básicas, las derivadas y las integrales. Vamos a repasar un poco de eso y vamos a hacer un ejercicio final. El objetivo general es familiarizarse con el programa Wolfram Matemática y los específicos es explicar lo básico del programa, revisar sus principales funciones y aplicar lo aprendido resolviendo ejercicios. Entonces, Wolfram es un buscador de resultados, tal como lo es Google, ¿ya? Con la diferencia de que este buscador es un poco más específico, tiene una base de datos enorme que le permite buscar resultados en el área de la programación, de la economía, de la geografía, etcétera. ¿Y para qué le va a servir este programa al estudiante de primer año? Principalmente para realizar cálculos complejos, ya que no se espera que el médico sepa mm, realizar a mano integrales, derivadas, sino que la idea es que ustedes se apoyen con estos programas. Les va a servir para graficar funciones, para obtener indicadores, para poder observar y buscar información científica sobre la geometría molecular de ciertas moléculas, etcétera. Y bueno, considerando la contingencia actual, cada vez se está haciendo más común la telemedicina, la tecnología está cada vez desarrollándose más y más y más. Y, y los médicos y el área de la medicina en general cada vez está utilizando más estas tecnologías. Quizá a futuro todas las personas tengan, o las personas con riesgo cardíaco tengan pulseras que les estén midiendo la presión constantemente y a partir de eso van a nacer bases de datos enormes con muchos datos de presiones instantáneas que van a tener que ser analizadas, probablemente por estadísticos, pero interpretadas por médicos. Entonces igual es importante que nos familiaricemos con el uso de estas tecnologías eh, y, y aprendamos a manejarnos con los programas porque a futuro probablemente los vamos a usar más de lo que esperábamos hace unos años atrás. Bueno, y el primer encuentro con Wolfram, cuando ustedes descarguen el programa, que espero que ya lo hayan hecho, porque así esta ayudantía va a ser mucho más útil para su aprendizaje, van a tener la opción de abrir un documento nuevo. Y cuando abren un documento nuevo se les abre este cuaderno que, que está en blanco, ¿ya? Pero que yo aquí en esta foto ya escribí varias cosas. Y lo primero que necesito es que entiendan que en este programa ustedes tienen que escribir inputs, entradas, ¿ya? Y el programa les va a responder a ustedes con outputs o salidas, ¿ya? Entonces en los inputs ustedes pueden poner preguntas para el programa y el programa les da una respuesta en el output o pueden asignar valores en el input y el programa puede decirles a ustedes en el output entendí lo que quieres hacer, ¿ya? Entonces en el output o están los resultados o el programa reafirma lo que nosotros le dijimos, ¿ya? Él nos dice lo que interpreta. Es muy importante también que cada vez que ustedes ingresan un input, tienen que apretar Shift más Enter. Por ejemplo, en Google, si es que yo quiero
buscar las mejores películas del 2018, yo escribo eso en el buscador y aprieto Enter, ¿cierto? Acá en el Wolfram no es Enter, es Shift Enter, ¿ya? Por favor, porque si no el programa no les va a entender lo que los inputs y tampoco los va a ingresar. Entonces, por ejemplo, aquí yo ingresé este input, yo escribí esto y apreté Shift Enter. Entonces, apretando Shift Enter nace un output. Cada vez que yo ingreso un input y a la vez nace un output, se van formando estos corchetes que son muy muy útiles porque nos permiten organizar la información en nuestro cuaderno, ¿ya? Por ejemplo, si yo esto lo quiero sacar del cuaderno, puedo seleccionar este corchete grande de aquí y suprimirlo, ¿ya? O por ejemplo, si esta información yo quiero que esté más abajo en el cuaderno, puedo copiar este corchete y pegarlo más abajo, o cortarlo y pegarlo más abajo. O también puedo borrar este corchete y este corchete manteniendo apretada la tecla control y seleccionando cada uno de estos corchetes y aprieto suprimir. Y eso es muy útil en general en la vida, saber que manteniendo apretada la tecla control yo puedo seleccionar varias cosas. Cada vez que ustedes ingresen un input y nazca un output interesante, como este, input y output interesante, y pongan ahí el cursor, se les va a desplegar una barra de sugerencias. Y esta barra de sugerencias es muy muy útil porque muchas veces yo empiezo a utilizar el Wolfram para obtener un resultado y la barra de sugerencias puede contener lo que yo necesito, ¿ya? Entonces esto me simplifica mucho el trabajo y mucho lo que tengo que escribir en el cuaderno, porque si en la barra de sugerencias está lo que yo busco, listo, perfecto. Entonces siempre tienen que estar muy ojo a lo que les ofrece la barra de sugerencias. Existe un lenguaje de Wolfram y un lenguaje natural. Wolfram se utiliza para programación también, ¿ya? Es por esto que maneja su propio lenguaje. En el ejemplo aquí de arriba, yo escribí D mayúscula, corchete, x cuadrado, coma x, corchete. Como yo manejo un poco del lenguaje de Wolfram, y ustedes también lo van a hacer después, saben que si ponen eso en el programa, él va a derivar, ¿ya? Pero ustedes también pueden utilizar el lenguaje natural, que se asocia más al lenguaje que nosotros utilizamos habitualmente en nuestros cuadernos de matemáticas o cuando hablamos. Por ejemplo, aquí yo puse derivar x cuadrado, ¿ya? Y obtuve el mismo resultado que aquí arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que antes de ingresar este input yo puse un signo igual, ¿ya? Este signo igual me permite a mí utilizar en el input lenguaje natural. Entonces yo ingreso el lenguaje natural, escribo esto, pongo Shift Enter, se ingresa el input y me da un output. Y acá se despliega un rectángulo donde aparece el lenguaje Wolfram, o sea, es lo mismo que está acá. Aparece el lenguaje Wolfram, lo que el programa interpretó. Y es muy importante que ustedes siempre visualicen qué es lo que interpretó el programa, ¿ya? Lo pueden ver muchas veces acá, en este rectángulo, o a veces en el output ustedes se dan cuenta si el programa interpretó bien lo que ustedes necesitaban o no, ¿ya? Tienen que estar siempre mirando eso porque muchas veces uno quiere obtener algún resultado, pero ingresa mal el input, entonces todo se echa a perder. Y miren, aquí aparece un signo muy parecido a este, pero la diferencia es que está estrellado. Eso es porque aquí estoy utilizando Wolfram Alpha, ¿ya? En vez de poner un signo igual, antes del input voy a poner dos signos iguales. Y así el programa que yo tengo descargado en mi computador automáticamente se va a conectar a Wolfram Alpha, que es la parte de internet
del programa, ¿ya? El programa tiene una enorme base de datos en el internet y que no necesariamente esa base de datos está incorporada en el programa que ustedes descargaron en su computador. Entonces, cuando ustedes ponen igual antes de poner el input, le permiten al programa conectarse a internet para hacer la búsqueda. Y eso es muy bueno porque el programa se hace más inteligente y además más intuitivo. Y cuando ustedes ingresen el input con el Shift Enter, van a obtener un output enorme debido a que el Wolfram Alpha es mucho más grande y permite obtener mucho mayor análisis a partir de lo que ustedes pongan en el input. Es muy recomendable que siempre usen el Wolfram Alpha cuando ustedes utilicen lenguaje natural. Y aquí les dejo el link de la página de Wolfram Alpha, porque yo, por ejemplo, cuando hice mi prueba de FCE, la primera prueba de FCE, teníamos que usar Wolfram, pero yo no lo tenía descargado en mi computador. O sí, pero me funcionaba muy lento. Entonces decidí utilizar la página web de Wolfram para realizar todos los cálculos. Y que igual de buena que el programa que uno tiene descargado en el computador, con la diferencia que uno depende de la conexión a internet y además uno no tiene este cuaderno personalizado que uno puede ir completando y escribiendo cosas. ¿Ya? Bueno, los comandos. El Wolfram tiene muchos comandos que en verdad la gracia en general es simplificar el trabajo al usuario. En verdad estos son comandos y signos que uno utiliza en Wolfram. Por ejemplo, este comando que es Shift Enter, que es para ingresar un input, es muy importante, ya se los dije. Está el signo igual, que se pone antes del input para poder utilizar el lenguaje natural, que ya les expliqué también, y los dos signos iguales para el Wolfram Alpha. Bueno, aquí tienen otros comandos que ahí ustedes pueden explorar, si lo desean. Estos son los signos que se utilizan para sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿ya? Esto es muy importante. Siempre recordar la importancia del uso de paréntesis, de corchete y de estos paréntesis especiales, porque al igual que en las matemáticas del colegio, puede se puede modificar mucho el resultado si yo me equivoco en poner los paréntesis, ¿ya? No es lo mismo poner el paréntesis ahí que ponerlo aquí, ¿ya? Cambia toda la interpretación que va a hacer el programa a partir de nuestro input. Entonces siempre tienen que estar con mucho ojo mirando cómo poner los paréntesis, cerrar los paréntesis al final. El programa a ustedes les va a decir si es que tienen errores en los paréntesis, pero si ustedes se equivocan en los paréntesis y el input que ustedes están poniendo tiene sentido, el Wolfram va a pensar que ustedes le quieren decir otra cosa y les va a dar un output o un resultado nada que ver con lo que ustedes necesitan. Bueno, los corchetes se utilizan para argumentos de una función, que ahí vamos a ver mejor de qué se trata, y para definir dominio de una función y otras cosas se utiliza este paréntesis. Bueno, y aquí explicarles que para las funciones es mejor, se utiliza la mayúscula para las funciones que están guardadas dentro del programa, que por ejemplo la función sin, que es del seno, la función seno está guardada en el programa, entonces si ustedes quieren utilizar esa función tienen que empezar a escribirla con mayúscula. Este comando es muy útil, que es el control más 6, que permite a ustedes crear un superíndice, y eso sirve para poner exponentes, ¿ya? O elevado a. Esto es muy útil que lo sepan, porque si no se van a demorar en tratar de poner eso y ponerle el exponente. En el Wolfram se usan puntos, no se usan comas como en Excel, ojo con eso. Y bueno, aquí hay otros comandos, otros signos, funciones, etcétera, que las voy a ir explicando a lo largo de la diapositiva. Bueno, en cuanto a la aritmética, ya les expliqué los signos que se utilizan. Lo que tienen que saber es que estos signos que se utilizan en cálculos aritméticos forman parte del lenguaje de Wolfram. Eso significa que no es necesario que ustedes pongan el signo igual antes de ingresar el input cuando quieran realizar una suma, una resta, una multiplicación o una división. Ya forma parte del lenguaje de Wolfram.
Las variables. Las variables se escriben con letras minúsculas, pueden contener números. Eso significa que ustedes pueden tener una variable que se llame x, pueden tener una variable que se llame y, pueden tener una variable que se llame x3z, que así se llama la variable, x3z, etc. Un espacio entre dos variables o números indica multiplicación. Eso también es importante, que si llegan a poner un espacio están multiplicando. En cuanto a las funciones, hay diferentes formas de escribir las funciones. Esto igual va a depender de cada uno de ustedes y cómo deseen trabajar las funciones. Y para usar funciones propias del programa hay que utilizar la mayúscula inicial, como ya les dije. Y para el álgebra, para ecuaciones algebraicas, hay que usar el igual igual. Pero no es el mismo igual igual, no tiene el mismo uso que el igual igual para Wolfram alfa. El igual igual para Wolfram alfa se pone antes del input. Este igual igual, que se usa para ecuaciones algebraicas, se pone entre medio de las dos expresiones algebraicas. Por ejemplo, si yo digo 3x es igual 2 menos 4x, ese signo igual que está entre medio tiene que ir con dos signos iguales. ¿Ya? Escrito en Wolfram. Porque de esa manera el Wolfram entiende que uno está tratando de realizar una ecuación algebraica y de calcular el valor de x. Y van a recordar el muy importante uso de paréntesis. Entonces ahora vamos a ir un poco a Wolfram. Aquí yo tengo un cuaderno en blanco de Wolfram y vamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, si yo pongo 2 más 2, eso está en lenguaje de Wolfram, porque la suma, resta, los cálculos aritméticos son del lenguaje, están dentro del lenguaje de Wolfram. Aprieto Shift Enter y puedo obtener el valor en el output, el resultado. Ahora si pongo 2 asterisco 3, me lo calcula. Si pongo 2 espacio 3, también asume que es una multiplicación. Miren, si yo pongo xx más xy más xx, se van a reunir los términos semejantes. Y si se dan cuenta, el programa considera xx como una variable y xy como otra variable. Pero ¿qué pasa si pongo x espacio x? Las multiplica, ¿ya? Entonces no es lo mismo poner xx que x espacio x. Se multiplican. Ojo con eso. Bueno, para usar funciones propias del programa, miren esto. Yo puedo definir o puedo asignar un valor a x, ¿ya? Por ejemplo, x es igual 3, Shift Enter. Yo ahí le estoy diciendo al programa que yo quiero que él sepa que para mí x vale 3, ¿ya? Y el programa dice, perfecto, te entendí. Entonces en el output 6 me dice 3. O sea, entiendo que tú quieres decir que x es 3. Entonces si yo ahora pongo x más 2, es 5. Porque x vale 3. Esto es muy muy útil cuando yo quiero asignarle un valor a x y utilizarlo para hartos cálculos. Sin embargo, ¿cómo me deshago de esta asignación? Tengo que utilizar una función que está incorporada en el programa y que se llama clear. Clear o limpiar. Pero el Wolfram funciona en inglés, entonces tienen que utilizar la función en inglés. Y clear se escribe así, la función. ¿Ya? Borra o limpiar. Y de esta manera pongo la función, que en este caso es clear, y lo tengo que poner con mayúscula para utilizar la función que está incorporada dentro del programa. Y en el paréntesis corchete pongo como el argumento de la función o aquello que quiero limpiar. Shift Enter, entonces ya limpié la x. Ahora si pongo x más 2, ya no me da 5 porque ya limpié la x. Perfecto. Esta función es muy útil, pero tienen que tener cuidado de que no se les olvide cómo borrar la asignación con la función clear. Bueno, y como les dije, para ecuaciones algebraicas se usa el igual igual. Por ejemplo, si yo pongo x más 3 es igual
2x más 2. El programa, ¿qué es lo que entiende? Entiende algo muy parecido a lo que pasó acá arriba, ¿ya? Acá yo le dije al programa x es igual 3, arriba en el input 6. Le dije x es igual 3. Y el programa me dijo, perfecto, ahora voy a considerar que la x es lo mismo que 3. Y aquí lo mismo, x más 3 en el input 10, x más 3 es igual 2x más 2. Y ahora el programa dice, ya, ahora yo voy a considerar que x más 3 siempre va a ser lo mismo que 2 más 2x. Pero no me está haciendo el cálculo que yo quiero, que es la ecuación algebraica. Y para eso pongo x más 3 igual 2x más 2. Perfecto, entonces ahora dice, ya, ingresé esta ecuación algebraica. Te ofrezco en la barra de sugerencia resolverte la x. Genial, yo quiero resolver la x y aquí me da el resultado que x es igual o tiende a 1. ¿Ya? Entonces así resolví la ecuación algebraica. Esto es muy importante porque uno en general trata de usar el programa para facilitar los cálculos. Y gran parte de los cálculos que uno realiza en funciones o con integrales, derivadas, etc., en verdad estamos haciendo una simple ecuación algebraica con números bastante complejos, pero finalmente una ecuación algebraica muchas veces lo que estamos haciendo, entonces se tienen que recordar de poner el igual igual. Ahí vamos a ir viendo con otros ejemplos. Y en cuanto a funciones, por ejemplo, pueden decir función 3 es igual x más 5. Ya. Entonces ahí yo ingresé una función. En verdad, la verdad de las verdades, yo no ingresé una función para Wolfram, ¿ya? La voy a poder trabajar como función, pero en verdad para el programa esto no es una función, porque yo no puedo sustituir, por ejemplo, el valor de x con el programa para obtener el valor de la función. Tendría que hacerlo manualmente. Y en el apunte van a ver otras formas de escribir funciones, pero que en la aplicación no es tan útil. Esto es más útil. Lo que aquí hizo el programa, dijo, ya, para mí, cada vez que tú digas función 3, te vas a estar refiriendo a la expresión algebraica 5 más x. Entonces, por ejemplo, si yo pongo función 3, que ya está guardada, está guardado la expresión, igual 0, estoy haciendo una ecuación algebraica donde función 3 es lo mismo para el programa que x más 5, ¿ya? Y por eso me ingresa esta ecuación algebraica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora yo puedo resolver la x. Entonces, esto es demasiado útil si, por ejemplo, la función 4 es muy grande, o es esta la función 4. Es muy útil hacer esto. Me ahorro el trabajo de escribir toda la función poniéndole un nombre a esta expresión. ¿Ya? Ahí vamos a seguir trabajando esto. Y bueno, si yo quiero borrar todo esto, puedo seleccionar acá, mantener apretada la tecla control y seleccionar todo lo que yo desee borrar, por ejemplo hasta ahí, y lo suprimo. ¿Ok? Bueno, sigamos con la presentación. Las derivadas y las integrales. Probablemente ustedes van a tener su ayudantía de derivadas e integrales, o quizás ya la tuvieron. ¿Qué es lo que necesito que sepan
las derivadas son es la pendiente de es una función que me habla a mí de la pendiente de una función primitiva, ¿ya? Y la integral me habla de el área bajo la curva. Entonces, derivada pendiente e integral área bajo la curva. Veamos esto mejor. Tenemos esta curva, que está descrita por una función, que en este caso se llama f de x, ¿ya? Esta curva aquí tiene una pendiente, pero esa pendiente aumenta aquí. Pero cuando llega al pic, la pendiente es 0, ¿ya? O sea que aquí la pendiente es mayor que acá. Y aquí la pendiente empieza a decrecer, o sea que es menor aún. Decrece, decrece, decrece y todo. Entonces, el tema es que hay funciones que no tienen un valor numérico exacto de su pendiente. Hay funciones que su pendiente es descrita por otras funciones, ¿ya? Y esa es la derivada. Es la función que describe el comportamiento de la pendiente de una función primitiva. Lo vamos a retomar con Wolfram. En cambio, en las integrales existen las integrales definidas y las indefinidas. Las definidas son aquellas que tienen un rango para calcular esta área bajo la curva. Veamos. Aquí yo tengo la función f de x y la integral es el área bajo la curva que está dada por el rango bc que está en el eje x, ¿ya? Entonces, esta, que es la expresión de la integral, tiene un límite inferior en el eje x, que es el b, y un límite superior, que es la c, y eso transforma a esta integral en una integral definida. Y yo solamente estoy calculando el área bajo la curva de este espacio, ¿ya? Si yo calculara la integral indefinida, este rango desaparece y lo que uno calcula es todo esta área bajo la curva, que puede ser infinita porque la función esta quizás es infinita. Vamos a ver qué pasa con Wolfram. Se ve bastante difícil, pero en verdad, si ustedes me hacen caso y utilizan Wolfram Alpha mientras tengan conexión a internet, van a poder utilizar el lenguaje natural y escribir simplemente derivar y escribir la regla de asignación o la función que desean derivar. Por ejemplo, derivar x cuadrado. Y para integrar, lo mismo. Ponen integrar y ponen x cuadrado. La regla de asignación, la función. Pero igual es importante que manejen un poco del lenguaje de Wolfram. Por ejemplo, para derivar, ponen una D mayúscula, que esa es la función de derivar que está guardada en el programa. Y en el paréntesis de corchete se pone el argumento de esta función, que sería la regla de asignación, es decir, la función primitiva, coma la variable. Por ejemplo, si la función primitiva es i más 2, la variable es i, ¿ya? ¿Qué pasa con una integral definida? Esto es un poco más difícil de escribir porque, como es definida, yo tengo que establecer el rango, es decir, el límite inferior y el límite superior, que está en el eje x. Entonces yo anoto la función que está guardada en Wolfram, integrate, el paréntesis de corchete, la regla de asignación, que puede ser x cuadrado, coma, este paréntesis especial, la variable, que sería x, coma, el límite inferior de la integral definida y el límite superior. Y cierro los paréntesis. Y para una integral indefinida se hace algo muy parecido que con la derivada, pero se pone integrate. Veamos qué pasa con Wolfram.
Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar una función y la vamos a integrar. Por ejemplo, la función 3x control 6 al cuadrado. La ingreso. Esta expresión la ingresé en el input me dio y lo entendió el programa y ya me permite en la barra de sugerencia graficar esto. ¿Ya? Así se ve graficado. 3x cuadrado se grafica de esta forma. ¿Qué es lo que podemos ver de esta función primitiva? Podemos ver que en este punto la pendiente es 0. ¿Ya? No sube ni baja. Pero cuando va aumentando la x, la pendiente también va aumentando. Aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y sigue siempre aumentando la pendiente conforme aumenta x. Pero cuando disminuye x, la pendiente también disminuye, decrece, 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 cada vez decrece. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros derivemos ese 3x cuadrado? Vamos a obtener una función que nos explica el comportamiento o cómo cambia la pendiente según cómo cambia la x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos imaginar? Que la función derivada de esta función primitiva 3x cuadrado nos va a dar una función donde a valores negativos de x vamos a tener una pendiente que decrece y a valores positivos de x una pendiente que crece. Veamos. Vamos a derivar con lenguaje de Wolfram. Ponemos la regla de asignación, coma la variable y lo ingresamos. Esa es la derivada. Nos permite graficar. Y esta es la gráfica. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá, de alguna manera, en el eje Y está la pendiente. ¿Ya? Porque este es un análisis del comportamiento de la función primitiva. ¿Ya? Entonces, si originalmente en la función primitiva acá teníamos la función o f de x y acá teníamos la x, acá tenemos la pendiente y tenemos la x. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Dice, cuando la x es 0, la pendiente es 0. Cuando la x aumenta, la pendiente es positiva y aumenta también. Mientras aumenta la x, también aumenta la pendiente y aumenta positivamente. Cuando la x disminuye, también va a disminuir la pendiente. Y mientras más disminuya la x, más va a disminuir la pendiente. Más decreciente va a ser. Bien. Ahora, ¿cómo lo haríamos con lenguaje natural? Derivar 3x cuadrado. Entonces ahora, como ingresamos este signo igual antes del input, el programa va a entender el lenguaje natural, nos va a decir, esto fue lo que yo entendí, perfecto, es lo que necesitamos, y nos da la misma derivada. ¿Cómo integramos? Ponemos la función con mayúscula, porque recuerden que cuando derivamos o integramos estamos utilizando fórmulas que ya están incorporadas dentro del programa, entonces necesitamos empezar con mayúscula siempre que usemos el lenguaje de Wolfram. Y ponemos la regla de asignación, coma, este paréntesis especial que en mi computador se utiliza apretando 2 veces Shift y el botón de corchete, la variable, el límite inferior, que yo voy a decidir que sea 2 y el límite superior 10,
y cierro. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta función 3x cuadrado la integramos, ¿ya? Y el resultado de la integral definida en el rango 2 y 10, límite inferior 2 y límite superior 10, da como resultado 992. Eso vale el área bajo la curva en ese rango de esta función, ¿ya? Entonces, si es entre 2 y 10, acá está 2, y por acá está 10, entonces lo que estamos obteniendo es el área pintada de esta zona. ¿Y cómo lo hacemos con lenguaje natural? Integrar 3x. Pero acá tenemos un problema. El Wolfram funciona en inglés y tenemos suerte de que Wolfram entienda cuando le decimos derivar o integrar en español, porque como se parecen a las palabras en inglés, las entiende. Pero si nosotros ponemos integrar 3x cuadrado desde 2 hasta 10, no nos va a entender el desde y el hasta. Entonces vamos a tener que utilizar el inglés para poner from to 10. Entonces ahí lo va a entender. Y vemos que en el lenguaje Wolfram está lo que necesitábamos. ¿Bien? Bueno, ¿qué hubiese pasado si usábamos Wolfram Alpha? Wolfram Alpha, como es inteligente, intuitivo y nos da mucha información, nos va a dar todo lo que él piensa sobre esta función 3x cuadrado. Entonces, yo puse derivar 3x cuadrado y el programa dice, interpretando derivar como derivate, este es el resultado de la derivada, pero como yo soy Wolfram Alpha, voy a aprovechar de graficarte la derivada, voy a aprovechar de darte el dominio de la función derivada, el rango, te voy a decir que es biyectiva, y además te voy a calcular la integral indefinida de esa derivada, que por cierto es lo mismo que la función primitiva, porque la integral es la función inversa de la derivada. Y eso, entonces ahora vamos a ver cómo graficar. Es bastante sencillo. No pueden utilizar la palabra graficar en Wolfram Alpha porque no les va a entender. Tienen que utilizar la palabra plot. Plot para graficar. Y acá en Wolfram Alpha pueden utilizar plot y poner la función que quieran graficar. Sin embargo, aquí hay un problema. Cuando ustedes grafiquen funciones como estas, la función es infinita, ¿ya? Pero Wolfram no puede graficarles a ustedes infinitamente. Necesita que ustedes le pongan un límite mínimo y un límite máximo para hacer el gráfico, ¿ya? Entonces aquí Wolfram Alpha, como es inteligente, decide él cuál es el límite, pero ustedes pueden modificarlo con Wolfram Alpha. Sin embargo, el lenguaje de Wolfram es obligatorio que pongan la función plot, paréntesis corchete, la regla de asignación, coma, estos corchetes especiales y pongan la variable, el mínimo y el máximo, ¿ya? Y tienen que tener ojo con esto. A partir del mínimo y el máximo, ustedes van a definir qué parte del gráfico están viendo, ¿ya? Muchas veces van a tener funciones que
van a haber partes del gráfico que a ustedes no les sirva. Entonces depende de ustedes establecer cuál es el mínimo y el máximo para poder ver la parte que les sirve. Y el ejercicio final, para ir terminando, dice: la concentración, que es una función C dependiente del tiempo, del fármaco en la sangre, de horas después de ser inyectado en el tejido muscular, viene dado por la función y ahí está escrita. Y la pregunta es: ¿a qué hora la concentración del fármaco en la sangre es máxima? Entonces, a modo de contexto, ustedes... hay diferentes maneras de administrar fármacos a los pacientes. Pueden ser por vía oral, pueden ser por vía endovenosa, por vía subcutánea, por vía intramuscular, etc. Si es que ustedes le administran un fármaco a un paciente por vía endovenosa, el fármaco en la sangre va a alcanzar inmediatamente la concentración máxima en la sangre. Y esa concentración va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo porque el fármaco se va a metabolizar en el hígado o en el riñón y luego se va a excretar. Entonces cada vez la concentración de fármaco en la sangre va a ir disminuyendo en el tiempo. Sin embargo, el músculo, en el músculo no es lo mismo, porque si yo inyecto un fármaco en el glúteo mayor, por ejemplo, en el cuadrante superior externo, que es donde normalmente se inyectan los fármacos por vía intramuscular, el músculo se va a guardar el fármaco un tiempo, ¿ya? Yo pincho el fármaco en el músculo y no va a pasar inmediatamente a la sangre. Se va a demorar un rato en llegar a la sangre. Y después de cierto tiempo, que no va a ser el tiempo cero, va a ser otro tiempo, el fármaco va a alcanzar su concentración máxima en el plasma o en la sangre, ¿ya? Pero es después de cierto tiempo. No es lo mismo que administrar por vía endovenosa un fármaco. Entonces eso tiene repercusiones para los efectos del fármaco, para ver cada cuánto tienen que darse las dosis, etc. Y bueno, la pregunta es, a partir de esta función que nos explica cómo pasa de alguna manera el fármaco del músculo a la sangre, ¿a qué hora la concentración del fármaco en la sangre es máxima? Entonces para esto vamos a usar Wolfram. Entonces, le vamos a llamar concentración a la función, ¿ya? Ponemos igual y ponemos la función que nos entregaron. 4T 16 más T. Perfecto. ¿Cuál es el problema aquí? Como yo no he puesto paréntesis todavía, el Wolfram no va a entender lo que yo quiero decirle. Tengo que dejar claro que yo quiero que 4t vaya en el numerador y 16 más t al cubo vaya en el denominador. Entonces, con los paréntesis solucionamos eso. Y ingresé la expresión. Entonces ahora el programa sabe que cada vez que yo me refiera a concentración me voy a estar refiriendo a esa expresión, ¿ya? Veamos cómo se ve graficado. Esta es la gráfica de esta función, 4t partido 16 más t al cubo. Es una función que se ve bastante extraña, pero hay cosas que ustedes tienen que pensar. En el eje Y va a ir la concentración y en el eje X va a ir el tiempo, ¿ya? Y el tiempo no puede ser negativo. Solo nos sirve las horas positivas. La hora 1, hora 2, hora 3, hora 4. Entonces nosotros necesitamos que el gráfico se vea desde aquí para adelante. Entonces tenemos que cambiar estos límites del gráfico que por defecto se pusieron.
y tenemos que poner del 0 para adelante. Perfecto, entonces ahora, como cambiamos el límite, el mínimo, como cambiamos el mínimo, ahora tenemos un gráfico más bonito de cómo va aumentando la concentración plasmática de un fármaco en las horas después de haber sido inyectado en un músculo. Entonces, cuando yo inyecto el fármaco en el tiempo 0, la concentración en la sangre es 0. Pero conforme pasan las horas, va aumentando la concentración del fármaco en la sangre. Y lo que nos preguntan es a qué hora la concentración plasmática del fármaco es máxima. Viendo el fármaco, podemos pensar que a las 2 horas se alcanza la concentración máxima plasmática. Pero esto hay que comprobarlo con números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar y esa derivada la vamos a igualar a 0 para obtener el tiempo en el que la pendiente de la curva es igual a 0. Entonces, la derivada nos habla de la pendiente de la curva. Y yo voy a derivar, voy a obtener una función que me va a hablar de la pendiente de la curva y la voy a igualar a 0 para decirle al programa, quiero saber cuánto vale t cuando la pendiente es 0. Veamos. Derivar. La regla de asignación, que es 4t dividido 16 más t cubo, pero nosotros podemos llamarle concentración, porque ya lo establecimos arriba. Coma la variable, y la variable es t, no es x, es t, ojo con eso. Shift, Enter. Entonces, la curva de la función primitiva tiene una pendiente, que es ese número horroroso que está ahí puesto, que no es un número exacto, sino que es una función que describe el cambio de la pendiente. Y si igualamos esto a 0, vamos a obtener el tiempo en el que la pendiente es 0 y entonces la concentración del fármaco es máxima en la sangre. Igual, porque esto es como una ecuación algebraica, 0. Perfecto, entonces ingresó la ecuación algebraica y vamos a resolver la t. Bueno, ahí en el output tenemos 3 resultados posibles para t, ¿ya? Porque como esta función es una función cúbica, la t puede tener 3 soluciones posibles. Pero como ya les dije antes, las horas son positivas, el tiempo es positivo. Entonces no nos sirven los dos resultados de la derecha porque son negativos y el único resultado que nos sirve es el tiempo 2. O sea que a las 2 horas la concentración plasmática del fármaco es máxima, que es lo que nosotros vimos en la curva, pero que ahora lo comprobamos numéricamente. Bueno, y con eso termina la ayudantía de Wolfram. Espero les sirva para familiarizarse con el programa y cualquier duda que tengan me escriben a mi correo o le escriben al Walter y el Walter me hace llegar la duda a mí. Eso, muchas gracias. Que tengan lindo día.